estamos? Ya estamos, sale. Entonces vamos a seguir viendo. Gracias, Mata. Sí es Mata, sí Mata. ¿Cómo redactar material y métodos? Vamos a hacerlo un poquito más en orden esta vez. Gracias. Voy a bajar esto. Esta es una imagen que saqué de la revista esta de cómo publicar medicina de urgencia. La revista se llama Revista de Educación e Investigación en Emergencias. Es una revista relativamente nueva donde publican algunas de las autoridades aquí del instituto. Métodos. Los métodos se redactan en pasado. Es lo primero que vamos a redactar en nuestro artículo. Vamos a llamarla de aquí en adelante, en lugar de referirme al protocolo o a la tesis, vamos a hablarlo de artículo. Se redacta en tiempo pasado, describiendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hicimos y cómo se hizo. Se inicia con el tipo de población del estudio. Ahorita vamos a ver punto por punto detallado cada uno de estos aspectos, ¿vale? Esas autoridades del instituto nos dicen que primero empezamos a describir la población. Se incluyen los detalles sobre la marca, las características, especificaciones técnicas del equipo, los recursos, material utilizado. Todo se debe especificar. Si el estudio es en humanos, se indican los criterios de inclusión y de exclusión con las respectivas autorizaciones de los comités de investigación, es decir, debemos de dar el número de registro, apuntarlo ahí. Se indican cómo se cumplió con las normas de buenas prácticas clínicas o de laboratorio, y cómo se controlaron los sesgos y el cálculo de tamaño de la muestra. Todo esto que sí lo hicimos, que lo vamos a ordenar más adelante. Después empezamos con el diseño. ¿Qué tipo de estudio tenemos? Si es observacional, experimental, series de casos. Tipología del estudio. Después, otra vez repetimos la población, el entorno, la intervención, análisis estadístico y los instrumentos utilizados. Hasta el final, en el último párrafo, se redacta cómo se escribe el análisis estadístico. ¿Vale? Bueno, empezamos punto por punto. Material y métodos. Ahí estamos. La extensión de esta sección es variable, ¿sale? Pero en general recordemos que nuestro artículo debe tener 2.500 a 3.000 palabras. Esta sección entonces es variable dependiendo de la originalidad de nuestro documento, de los métodos. Debe ser breve y evitar la tentación de reproducir lo que escribimos en el protocolo de estudio. Les decía la vez pasada, todo lo que escribimos en el protocolo ya olvidemos, lo hicimos no sé si bien o mal, pero tenemos que volverlo a escribir y redactar, mejorar los tiempos de redacción, es decir, vamos a utilizar la voz activa en lugar de la voz pasiva y ya en este momento se redacta todo en pasado porque ya lo hicimos. ¿Vale? Concéntrense en lo que es nuevo o lo que pueda resultar polémico. Es decir, si yo tengo un nuevo hallazgo, aunque mi estudio haya sido de pura frecuencia, sí, seguramente sí encontramos por ahí algo nuevo y nos vamos a enfocar en esa parte, ¿sale? Después, escribir material y métodos de un artículo científico se debe asemejar a escribir una receta. Debemos de poner ahí punto por punto cómo hicimos el protocolo de investigación, cómo hicimos nuestra investigación para que se pueda reproducir, para que otros que nos estén leyendo lo puedan reproducir. Si ustedes publican su artículo, seguramente lo van a checar algunos nuevos residentes de medicina familiar, de urgencias, de medicina interna, de cualquier otra área, los van a checar. Esa es una de las ventajas que publiquen, que se van a hacer notar y todos los van a poder leer. ¿Vale? Entonces es como escribir una receta de cocina. Sí, esta parte sí es escribir una receta de cocina. Los detalles, las cantidades y el procedimiento deben ser lo más claro posible. No podemos permitirnos que todo quede malentendido o que lo dejemos a la libre interpretación. Esta parte no, debe de ser bien específica. Se comienza con la información general. Vamos de lo general a lo particular y a lo específico. Y se aplica en todo el manuscrito. Por ejemplo, las características de la población estudiada, las fuentes de donde obtuvimos esa información, si es del expediente clínico, si es una base de datos, si es de X hospital, aquí sí lo ponemos. Y los genotipos de las cepas bacterianas, por ejemplo, en caso de que no sean seres humanos, o descripciones de las muestras, a lo mejor utilizamos muestras para nuestro estudio, no precisamente pacientes o colaboradores, o de los sitios de muestreo, ¿sale? Luego se procede a describir los detalles experimentales específicos de cada uno de estos datos. Hay que hacer coincidir el orden en el que se describen los métodos con el orden de los resultados. Si yo pongo primero que analizamos a
a una población, por ejemplo, de adultos mayores, en resultados debo de poner el resultado de los adultos mayores. Si después analizamos a los adultos como tal, en resultados pongo adultos. En ese orden, debe de ser con ese orden. Si yo pongo cierto orden en métodos, debe ser el mismo orden en los resultados. Hay que asegurarse de que cada método utilizado sea descrito, incluso si es solamente una sola frase rápida. Por ejemplo, los ensayos de toxinas se realizaron como se describe y ponemos la referencia, o como se ha referido y ponemos ahí se ha descrito y ponemos la referencia. Se incluyen siempre las citas de los procedimientos que se han descrito anteriormente. Es decir, esta parte de material y método sí ponemos ahí referencias. Esta parte va a estar plagada de referencias, ¿sale? Si han realizado modificaciones a los procedimientos, hay que asegurarnos de redactarlas, de escribirlas, de enumerarlas, ¿vale? Hay que escribir las pruebas estadísticas de manera más completa posible. La sola mención de una prueba, un test retest, no es suficiente para que el lector pueda determinar cómo hicimos el análisis estadístico. Hay que describirlas. Hay que evitar discutir los pros y los contras de ciertos métodos. Eso pertenece a la discusión. Aquí en métodos nada más qué hicimos y cómo lo hicimos. Toda esa parte de las ventajas y desventajas de nuestro instrumento, de nuestro protocolo de investigación, todo eso va en discusión, no aquí. Y aquí empezamos ya como tal con los puntos clave. Primero vamos a poner así como tal, el primer párrafo es tipos de estudio. Recordemos que tenemos diferentes tipos de estudio. El tipo de estudio lo podemos clasificar en diseños de investigación y tipos de estudio. El diseño de la investigación, recuerden que tenemos 4 características para hablar de un diseño de investigación. Esa parte no me quiero meter mucho, pero tenemos un diseño arquitectónico y un diseño metodológico. Aquí vamos a empezar con, este es un estudio de tipo, y metemos las 4 características. De acuerdo a la maniobra del investigador, tenemos 2 tipos de estudio, que es el estudio observacional y el estudio experimental. Entonces empezamos. Estudio de tipo observacional. No sé, creo que la mayoría de ustedes hicieron un estudio observacional. Así lo ponemos. De acuerdo a la recolección de, no van a escribir esto, lo estoy comentando, de acuerdo a la recolección de los datos, un estudio puede ser, recolección y seguimiento a través del tiempo puede ser longitudinal o transversal. Recolección de datos en línea del tiempo. Entonces ponemos, si es un estudio observacional, puede ser retrospectivo, puede ser prospectivo, o puede ser ambos, retroprospectivo, ¿sale? Entonces hay que poner esa parte. De acuerdo, después, de acuerdo a, eso es, de acuerdo a la asociación o no de variables, un estudio puede ser descriptivo o analítico. Nada más esas 2 opciones tenemos, ¿vale? Descriptivo o analítico. Ya en base a esas 4 características, podemos poner estudio observacional, longitudinal, prospectivo, transversal, por ejemplo. Esas 4 características. Si hablamos de esas 4 características, entonces ya entendemos qué tipo de estudio es. Tenemos 4 tipos de diseños básicos de estudio, que es el ensayo clínico, la cohorte, casos y controles y la encuesta transversal. Esos son los 4 diseños o tipos de estudio básico. Y ya hay algunas combinaciones y otros tipos menos conocidos de investigación, como son las series de casos, como son los casos y controles anidados en una corte, un estudio transversal anidado en una corte, un estudio experimental de corte transversal también puede ser. Es diferentes combinaciones, pero en la primera parte, en el primer párrafo debemos de decir estudio observacional, retrospectivo, prospectivo, analítico o comparativo, coma, y ponemos el tipo de estudio. Encuesta transversal. ¿Vale? Así lo vamos a poner. Y ahí llevamos como un renglón y medio. Después describimos la población de estudio. Punto y seguido. En este estudio, bueno, no pongamos nunca, acuérdense que no hay que poner en ese estudio. Participaron sujetos de estas características. Podemos decir sujetos, podemos decir individuos o podemos decir pacientes. No me gusta mucho la palabra pacientes, porque en teoría en un estudio de investigación no trabajamos con pacientes, trabajamos con participantes en el estudio o voluntarios. Entonces, tratamos de no poner la palabra pacientes. Si ustedes ven un artículo de investigación, muchos dicen pacientes. No es lo correcto. Lo más adecuado es sujetos, individuos, participantes. ¿Vale? Todo eso.
y describimos las características de esta población. En los sujetos de estudio también podemos tener animales de investigación, puede ser, ahí en los foros luego se presentan trabajos de investigación que trabajaron con ratas, no me acuerdo el tipo de ratas que usan de laboratorio, o cobayos, o algún otro tipo de animal de experimentación. Entonces, no siempre vamos a tener a población sujetos humanos, ¿saben? Podemos trabajar también con piezas quirúrgicas. A lo mejor ustedes no hicieron un estudio en sujetos humanos, utilizaron muestras de patológicas o una pieza histológica o algún otro tipo de material, no precisamente sujetos. O usaron alguna prueba de laboratorio. Por ahí he visto muchos estudios que están comparando la efectividad de una prueba diagnóstica. Por ejemplo, comparar la eficacia de una prueba rápida de detección de COVID contra la PCR. Obviamente va a ser más efectiva la PCR, pero en su estudio a lo mejor ustedes quieren comparar la efectividad. ¿Qué tan efectiva es esta prueba rápida en comparación con la prueba estándar? ¿Sale? O tal vez quieren utilizar una prueba diagnóstica. A lo mejor, no sé, ustedes inventan un nuevo procedimiento para detectar alguna enfermedad mediante una punción en el dedo o a lo mejor alguna medición de alguna enzima en el sudor. Cualquiera de esas cosas que pueden ser perfectamente válidas, no siempre van a ser sujetos humanos. Entonces, el segundo párrafo, bueno, la segunda idea, estamos en el primer párrafo, la segunda idea es describir a la población de estudio. ¿Sale? Entonces decimos, estos animales, estos sujetos, estos individuos, estas piezas quirúrgicas, la prueba de laboratorio que utilizamos, la comparamos con este gold standard, la prueba diagnóstica que se utilizó fue esta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Cuando hablamos de pacientes, tenemos que describir los criterios. Seguimos en el mismo párrafo. Describimos los criterios de selección. No vamos a poner como en el protocolo. Los criterios de inclusión fueron estos. Los criterios de exclusión fueron estos otros y los de eliminación fueron estos otros. No, no, no. Lo hacemos de otra forma, sí mencionándolos, pero sin mencionar esas palabras. ¿Qué significa esto? Los sujetos de estudio que se incluyeron fueron hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus de no más de 5 años de evolución, en tratamiento con hipoglucemiantes orales y o insulina o tratamiento parenteral, ¿sale? Sujetos de raza caucásica, por ejemplo, los estudios internacionales, raza caucásica, raza, ¿cómo le llaman a los negros? Perdón, afroamericana, eh, latinos, así nos llaman, y asiáticos, por ejemplo, se describe. Todo ese tipo en la menor cantidad de palabras que se puedan redactar. Y ya estamos poniendo los criterios de inclusión. Ahora, para describir a los criterios de eliminación, ponemos se eliminaron a los sujetos con antecedentes de complicaciones agudas de la diabetes, complicaciones crónicas de la diabetes, se eliminaron sujetos que durante el seguimiento del estudio presentaron X o Z complicación. ¿Sí? Tenemos que irlos describiendo así punto por punto, sin mencionar criterios. Nada más decimos, se incluyeron estos sujetos y se eliminaron, se sacaron del estudio o se excluyeron estos sujetos. Y con eso es suficiente. Lo podemos hacer en un par de líneas o 3 líneas más, a lo máximo. ¿Sale? Y hay que poner, es algo muy importante, la enfermedad de estudio. La enfermedad que estamos estudiando o las enfermedades que pretendemos estudiar en esta parte de materia de métodos. Después, ya tenemos por ahí el párrafo, es adecuado irlos ordenando en párrafos. El siguiente párrafo vamos a hablar de la muestra, del tamaño de la muestra. Tenemos que decir en primer momento cuál va a ser la técnica de muestreo. Recuerden que tenemos dos técnicas de muestreo, que es aleatorizado, tenemos diferentes subtipos, y la recolección no aleatorizada. Y entonces describimos el tamaño de muestra. Hay que describir ahí cuál fue la fórmula que utilizamos para el tamaño de muestra. Por ejemplo, se usó la fórmula de cálculo de una proporción y describimos cuáles son esos valores. Con una potencia de el 90%, con un índice de confiabilidad de, no sé, del 95%, con un riesgo de error del 5%, con una frecuencia esperada de la patología a estudiar
del 10%, 20, 30% de la frecuencia de la patología que ustedes pongan, para un tamaño de muestra final de, y me ponen ahí el número. Este número que pongan ahí del tamaño de muestra es el número que van a manejar en resultados. Si ponen 127 sujetos en resultados, espero que me desglosen las características de esos 127 sujetos. No podemos poner que hicimos un tamaño de muestra de 127 y estamos reportando los resultados con 113. Eso no es congruente y lo van a rechazar. Entonces, hay que cuidar esos aspectos. Lo que decimos acá arriba en materia de métodos debe ser lo mismo que decimos allá abajo en resultados y más adelante también en la discusión. Hay que describir entonces la fórmula de tamaño de cálculo de muestra y poner los valores. Eso sí es muy importante. Si lo mandamos a una revista, híjole, no me gusta decirlo, pero bueno, ahí va. Una revista patito, no se ponen tan exigentes. Si la mandamos a una revista de un nivel de impacto mayor, sí te lo van a regresar por esos aspectos. Se fijan mucho en los aspectos metodológicos y con mayor énfasis en los aspectos estadísticos, ¿sale? El diseño y la propuesta de análisis estadístico, y sí te lo pueden regresar por eso. Si no hicimos algo, si no sabemos algo, no podemos mentir, porque todos estos revisores que van a aceptar o a rechazar nuestro trabajo para publicarlo son expertos en el área, y ahí sí no podemos ponernos con Sansón a las patadas, porque nos van a detectar que estamos diciendo mentiras, nos van a detectar en incongruencias y nos rechazan, ¿sale? Hay que escribir el artículo siempre pensando en decirle verdad y que nos van a aceptar, ¿sale? Después de esta parte, vamos a redactar la recolección de los datos y las variables de estudio. ¿Qué significa esto? Vamos a poner, como lo describimos en descripción general del estudio, se invitó a los sujetos, se invitó a los participantes a ingresar al protocolo de investigación, se les dio tal información. La variable principal de estudio, por ejemplo, se me ocurre el nivel de depresión, y lo debemos de poner, la variable de desenlace en este proyecto o en esta investigación fue nivel de depresión. Así lo ponemos, nivel de depresión. O la variable de estudio fue control glucémico, ¿vale? Y en esta parte hay que definir todo lo que nosotros pretendemos hacer. Por ejemplo, si decimos la variable de estudio fue nivel de depresión, ponemos una referencia y en esa referencia vamos a usar cómo se definió la depresión y lo ponemos aquí. Definimos depresión como, lo citan y ponen la referencia bibliográfica. O por ejemplo, definimos a control glucémico como, podemos definir control glucémico, no sé, con la glucosa, con la glucemia capilar, la podemos definir a lo mejor con la glucemia por laboratorio central, o la podemos definir con, se me fue el nombre, con esta prueba de los 3 meses, ayúdenme, con la hemoglobina glucosilada, ¿sale? Entonces se puede definir de cualquier forma, pero tienen que ponernos la referencia y definirnos cómo están, qué están ustedes entendiendo, cómo están entendiendo su variable de desenlace. Por ejemplo, Marta, disfunción conyugal, tienes que ponernos la referencia, nos debes de decir, la disfunción conyugal la definimos como, pum, ¿sale? Porque no para todos es obvio. Tienes que decirnos qué significa la disfunción conyugal, ¿sale? Son ejemplos que estamos hablando. ¿Alguien más por ahí denme un ejemplo de su variable principal de estudio? ¿Alguien? Hugo, Enrique o Joyce, díganme su variable de estudio. Hugo, venga. Pues es la de... Ay, es que no encuentro. Es Mi variable del estilo, pues dentro de lo que es la satisfacción familiar. Eso, perfecto. Satisfacción familiar. Pones aquí, defines cómo hiciste la reproducción de los datos y la variable de estudio, la variable principal de estudio fue la satisfacción familiar, que Ajá. definimos como, y nos pones la definición de, ¿cómo dijiste? Satisfacción familiar, ¿sí? Satisfacción familiar, Sí. sí. Eso yo no lo entiendo. Sí entiendo muy bien lo de funcionalidad, pero satisfacción no. Entonces sí, cuando lo leas, sí debes de ponerme ahí la cita textual y me pones la referencia, ¿sale? Eso sí, Ok. a lo mejor no sé, revisas 3 o 4 o una sola referencia para ponernos en la satisfacción familiar, pero la debes de poner, se definió como variable de estudio la satisfacción familiar, que es punto.
tal cosa, ¿sale? Eso sí lo debes de Ok. definir. Las demás variables ya no tiene caso, nada más vamos a definir en esta parte la variable principal de estudio. Obviamente no vas a poner, seguramente preguntaron edad, integrantes de la familia, tipología familiar, todo eso no, porque va a ser demasiada información que en el protocolo sí lo ponemos, pero aquí en el artículo no, es concreto, lo que estamos buscando es lo que vamos a investigar, ¿sale? Después Ok. ponemos, gracias. Después ponemos el tiempo de estudio o de recolección de los datos. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo que los títulos teníamos ahí durante el periodo de enero a diciembre de 2020 o durante el periodo de marzo, durante el periodo de primavera, todo eso no es necesario. Aquí sí, aquí en material y método sí lo ponemos. Tiempo de estudio sí es importante. Por ejemplo, imagínense que vamos a hacer un estudio de COVID, frecuencia de COVID. Y ponemos frecuencia de COVID aquí en el país, en la UMFX, en enero del 2020. ¿Qué frecuencia había en el 2020? No, pues no había nada. Si lo ponemos en enero del 2021, todo mundo, 90 y tantos % de frecuencia. Entonces, es muy importante el tiempo de estudio. Y le ponen así, este estudio se elaboró, se realizó de tal fecha a tal fecha. Así, pequeña la idea. Acuérdense de redactarlo todo en ideas pequeñas. Terminamos con punto y volvemos a iniciar una idea corta. ¿Sale? Así como nos enseñan en la primaria de sujeto, verbo y predicado, era algo así. Predicado. Ándale, así, ideas pequeñas, cortas. No tratemos de ser todo un super rollo en un párrafo, no, no, no. Ideas cortas con puntos, ¿sale? Y después las revisamos una, dos, tres veces, las veces que sea necesaria. En esta parte, entonces, después del tiempo de estudio, vamos a poner la técnica de recolección de los datos, que si fue entrevista, que si fue un cuestionario de autoaplicación, que si fue una encuesta, no sé si es encuesta, que si fue una observación directa o una observación indirecta, todo ese tipo de técnicas. Una cosa es el método y otra cosa es la técnica, ¿sale? La técnica es cómo recolectaste tu información, por ejemplo, de satisfacción familiar. Les diste un cuestionario a los sujetos y ellos lo contestaron o los As- entrevistaste con tu mismo instrumento y tú ibas tachando, o se los mandaste por vía electrónica, también puede ser, se los mandaste por Google Apps, etcétera. Si fue de forma electrónica, sí nos tienes que poner, se utilizó este instrumento, el instrumento fulento de tal, y nos ponen la referencia, que ya fue validado, nada, que es validado, que fue validado, y nos ponen la referencia para no ponernos más datos. ¿Fue validado por Chávez y colaboradores, por ejemplo? No, que ya fue validado, y nos ponen la referencia, ¿sale? Este ok. instrumento se les envió por vía electrónica a través de Google Forms, por ejemplo, ¿no? O se les envió por vía electrónica a través de los correos electrónicos. Y nos dices de dónde obtuviste los correos electrónicos, que se obtuvieron de una base de datos propiedad de, ¿cómo se llama? Donde manejan la información ahí en las clínicas. Arimac. En Arimac, ándale. Ya tiene tiempo que no me dedico a esas cosas y se me olvidan. En Arimac, por ejemplo, no sé. O se les hizo una llamada telefónica, se obtuvieron los teléfonos de la base de datos de Arimac. ¿Qué es Arimac? No lo sabemos, del área de información o de informática de la unidad médica. Punto. ¿Sale? Sí. Eso es describir las técnicas. Describir los instrumentos, a lo mejor nos dicen, por ejemplo, para depresión o escala, es otra, escala de salir es para desgaste, síndrome de desgaste en el cuidador. Se utilizó la escala de Sarit y me ponen la referencia. La referencia, acuérdense que deben ser de 4 años a la fecha. Sí, estoy de acuerdo, Sarit, a lo mejor ustedes lo referencian y fue el instrumento original que fue diseñado en 1900, no me acuerdo, así viejísimo, pero me ponen otra referencia nueva, que hayan revisado nuevamente la funcionalidad, la validez instrumento de SAID. Entonces, si ponen un instrumento, a mí me van a poner a lo mejor una o dos referencias, ¿sale? Y vamos plagando de referencias todo nuestro marco teórico, perdón, nuestro material de métodos. Después, las técnicas que utilizamos o los procedimientos de laboratorio en caso de que o si utilizamos alguna técnica de laboratorio. Por ejemplo, medimos el nivel de control glucémico en los sujetos de la OMF 94. ¿Mediante qué técnica? Los medimos con la hemoglobina glucosilada y para eso se utilizó el laboratorio. Van al laboratorio y preguntan, ¿cómo hacen la hemoglobina glucosilada? Pues la metemos en este aparato con esta marca. ¿Y cuándo fue la última vez que se calibró? En esta fecha. Ponen todas esas características. Recuerden que es una receta de cocina. Así como ustedes lo pongan, tienen que reproducirlo algún otro investigador
para que obtengan los mismos resultados o resultados muy similares, ¿vale? Y describir la precisión, ampliarse en las medidas. ¿Qué es esto de la precisión? Ya está orientado un poquito más hacia, por ejemplo, si estamos pesando y midiendo a los pacientes, decimos ahí, las balanzas marca tal se, se calibraron para este estudio, ¿no? O, por ejemplo, el glucómetro se verificó con un glucemia a nivel central que estuviera midiendo no más allá del 5% de diferencia. Todas esas son pruebas de precisión que ustedes utilizaron, ¿sale? Y tenemos aquí abajo una leyenda. Cada uno de estos apartados se suelen redactar en un párrafo diferente, ¿sale? Todos ellos van a tener una diferente extensión. A lo mejor la parte aquí de, oigan, si nos desconectamos, me quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar, ¿sale? Este, no sé qué hice. ¿Me siguen viendo? Sí, Doc. Ah, ok, perfecto. Ah, Sí, Entonces, Doc. Sí. no, yo no lo veo. a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo ahorita la presentación de, déjenle doy nuevamente. Puntos clave. Puntos clave, sale, perfecto, ahí estamos, ¿sí? Ok, Sí. sale, perfecto. Sí. Entonces, Sí. les decía, todos estos apartados se redactan de forma separada o se pueden redactar también de forma corrida. Es mejor redactarlos en párrafos separados, ¿sale? Otra vamos a ver ejemplos. Cuando estamos hablando nosotros del tamaño de la muestra y del muestreo, piensen en estos círculos. Vean, el círculo azul es el universo de estudio. Nosotros vamos a decir, se incluyeron a sujetos hombres y mujeres de 18 a 60 años, por ejemplo. Es este universo azul, ¿sale? Después, Doc, se ve muy chiquita su presentación. ok. Creo que estoy aquí. Aguántame. Ahí, ¿qué tal? Sí, así está bien, Mejor. gracias. Yo Perfecto. la veo bien. Ujú. Ok, entonces, esto es el universo. Sujetos, hombres y mujeres de 18 a 60 años, diabéticos, con no más de 5 años de evolución, etcétera. Ahora, pensamos en este color verde como sujetos excluidos, ¿sale? Aquí adentro vamos a seguir trabajando con esta población y afuera, los de azul son los que dijimos, sí, son sujetos de 18 a 60 años, pero aquí en el círculo verde ya estamos poniendo algunos criterios de exclusión. Fueron eliminados del estudio los pacientes que presentaron complicaciones agudas o crónicas durante el periodo de estudio. Cumplían con estas características, espero que estén viendo mi flecha, pero durante el desarrollo del estudio presentaron alguna otra característica que me obligó a prescindir de ellos y me quedo entonces con este círculo verde, ¿sí? No es lo contrario, no es lo que está fuera del círculo. Seguimos en mi universo, pero ya excluí a algunos mediante estos criterios y me quedo con este círculo verde, ¿sale? Y si durante el seguimiento se presentan algunas otras alteraciones, tengo que eliminarlos para que yo me quede con esta muestra. Es así como nos debemos describir. Espero que me vayan siguiendo. ¿Sí? No debemos de decir lo contrario. Se incluyeron a sujetos de 18 a 60 años y se excluyeron a sujetos menores de 18 años y mayores de 61 años. No, es lo contrario. Ya eso es afuera del círculo. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros describimos a las personas del círculo azul. Y del círculo azul vamos a sacar algunas para que nos quedemos con el círculo verde. Y de ese círculo verde vamos a eliminar algunas otras que se presentan para que nos quedemos con nuestro tamaño de muestra. Y eso lo decimos en la parte de descripción de la población. Criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación para que nos quedemos con nuestro tamaño de muestra. Si decimos, encuestamos a 127 sujetos o participaron 127, vienen de un tamaño de una población mayor que no sé, fueron 500, 1000, 2000, 10,000, ¿sale? Pero nosotros nos quedamos con estos 127 que sí cumplían al 100% nuestras características. ¿Vale? Hola. Puntos clave, entonces. Después hablamos del consentimiento informado. Algo cortito, se otorgó, los participantes aceptaron participar en el estudio y firmaron la carta de consentimiento informado. Punto, nada más así pequeñito. Se otorgó el número de registro del Comité de Ética
folio tal. Bueno, es registro. R tal, nos ponen ahí el número. Algo muy pequeñito. ¿Qué significa esto? Que estamos cumpliendo todas las normas éticas y lo decimos en 2 renglones a lo mucho. 2 o 3 renglones y se acabó. ¿Sale? Les decía hace un ratito, la primera parte es el diseño estadístico. Debemos hablar ahí del tratamiento de la base de datos, qué es lo que le hicimos, cómo se recolectaron los datos, la hoja de recolección de datos, dónde se almacenó. Esa es la parte del diseño estadístico. El tratamiento estadístico de los resultados es muy importante para la publicación. Si ustedes hicieron un estudio nada más de frecuencias, seguramente utilizaron, nada más para frecuencias, utilizaron frecuencias y porcentajes y los analizan con chi cuadrada. Eso es lo mínimo que podemos hacer y lo debemos de describir aquí. ¿Cuál fue el tratamiento estadístico a utilizar? Ok, es un estudio de frecuencias, reportamos frecuencias y porcentajes y comparamos los resultados con la prueba de chi cuadrada. ¿Vale? Y decimos, ¿dónde lo hiciste? ¿Qué nivel de significancia estadística utilizaste para decir que sí hay diferencias significativas o no hay diferencias? Ok, el nivel de significancia en todos los casos de todas las pruebas estadísticas que se utilizaron fue de, esa sí es una pregunta, ¿cuál es el valor de P que deben que utilizar ustedes? Siempre. Doc, entonces, ¿tenemos que agregar el consentimiento que le solicitamos a los participantes? No, nada más mencionarlo, nada más mencionarlo. Por ejemplo, si tú Ok. hiciste una recolección de datos, no usaste carta de consentimiento, pero si la usaste, sí, nada más mencionas, se les otorgó una carta de consentimiento informado o los participantes aceptaron colaborar en el estudio mediante la carta de consentimiento informado. Punto, nada más, lo mencionas, dices que sí la usaste, Ok, ¿vale? Ahora sí, gracias. la pregunta era, ¿cuál es el valor de P que utilizamos para reportarnos sus estudios como estadísticamente significativo? Punto 5. Ponle un 0 más entre el punto y el 5. Punto 05. Eso, 0.05. Y le ponemos ahí. En todos los casos se usó un nivel de significancia estadística menor de 0.05. Eso siempre lo ponemos, ¿sale? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo estableció? Se estableció desde 1914, lo estableció Carl Pearson y desde entonces nos quedamos con esa cifra y la seguimos manejando, ¿sale? En resumen, acuérdense que nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar otro ratito. Hay que poner en diseño del estudio si es observacional o experimental, si es prospectivo o retrospectivo o retroprospectivo, si es longitudinal o transversal o si es descriptivo o analítico. Estas 4 características al inicio, es lo primero. Después, tipo de estudio. Con estas 4 características ya es obvio decir qué tipo de estudio, pero lo ponemos, coma, o 2 puntos, es un ensayo clínico, o es una corte, o es un casos y controles, o es una encuesta transversal, o puede ser también una serie de casos. Una serie de casos es que todos los pacientes, todos los participantes tienen la misma enfermedad y tienen las mismas características. Eso es una serie de casos. O una revisión sistemática. No sé, no creo que ustedes hayan hecho una revisión sistemática o un metaanálisis, pero esos son los diseños de estudios básicos, ¿sale? Después de esto, entonces, ponemos todo lo que ya comentamos. En la parte de análisis estadístico, ¿sale? Ponemos ahí qué pruebas utilizamos. Se utilizó la prueba de chi cuadrada o para las variables cualitativas chi cuadrada y para las cuantitativas utilizamos TED-Student o de Math-Whitney, dependiendo del tipo de distribución que se encontraba. Todas las pruebas que ustedes utilicen o hayan utilizado, las describen aquí, las mencionan. ¿Cuál es el valor estadístico? Es lo que dijimos hace ratito. En todos los casos se usó un valor estadístico de la prueba de estudio menor de 0.05 como estadísticamente significativo. Ahorita vamos a ver los ejemplos en unos artículos. Y hay que decirlo en qué fue el software, cuál fue el software que utilizamos para el análisis estadístico. Utilizamos Excel y se acabó, o utilizamos SPSS, o usamos Stata, o usamos EpiInfo, o usamos esta o aquella, y decimos ahí la versión. SPSS versión 24, versión 25, Excel 2010, Excel 2003. Todo eso hay que decirlo. Acuérdense que es una receta de cocina. Y otro apartado entonces van a ser los aspectos éticos, donde vamos a poner que nos apegamos, esto sí póngalo, nos apegamos al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Esto es cuando vamos a publicar aquí en México, ¿vale? Nos queda menos de un minuto.
para volvernos a conectar. Acuérdense que el último párrafo siempre va el análisis estadístico y regresamos, nos volvemos a conectar y ya vemos los ejemplos, ¿sale? Nos conectamos Ok. 15, 20 minutitos más y terminamos, ¿va? Ok, doctor.